La Confederación de Cámaras Empresariales, comprometida desde sus inicios con el país y las reformas estructurales que debe llevar a cabo, propone hoy una nueva instancia de análisis y actualización de propuestas para que esas reformas que el sector privado y el sector empresarial propone y a los que está dispuesto a colaborar sucedan. Vamos a escuchar a continuación la presentación a cargo de la economista Florencia Seré, que será la encargada de presentar justamente el documento Agendas de Políticas Públicas 2022. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. El objetivo del encuentro de hoy es presentar el documento de Agenda de Políticas Públicas 2022, elaborado por el equipo técnico de la Confederación de Cámaras Empresariales. Pero primero me gustaría presentar brevemente a la Confederación de Cámaras Empresariales. Como ustedes ya saben, se trata de una organización empresarial de carácter intersectorial fundada en 2016 por cámaras, asociaciones gremiales empresariales que son representativas de sus respectivos sectores de actividad y que buscan la coordinación, representación, fomento y defensa de sus intereses comunes y generales que sus miembros determinen. Por eso es que el objetivo principal de la Confederación de Cámaras Empresariales es trabajar hacia la mejora de la competitividad del sector productivo, y con eso se entiende que buscamos trabajar hacia la mejora de la competitividad país. En ese sentido, la Confederación de Cámaras Empresariales es activa y proactiva en lo que es el debate público sobre agenda de políticas públicas y las reformas estructurales a nivel país. Como antecedentes, acá se presentan entre 2016 y 2020 unos 5 documentos de referencia. Como saben, existen distintas definiciones de la competitividad. Hoy adoptamos esta, pero lo que más nos importa destacar es que existen distintos factores que pueden determinar la competitividad de un sector productivo o de un país. Factores empresariales, factores estructurales, factores sistémicos, todos factores que pueden mejorarse y sobre los que se puede incidir. En este documento 2022, elaborado por la Confederación de Cámaras Empresariales, se busca hacer un balance mostrando las mejoras en materia de regulación y políticas públicas adoptadas por la administración actual, y también se busca dar un mensaje al sistema político en torno a la necesidad de consenso y cohesión en relación a algunos temas para constituir políticas nacionales que sean sostenibles y de largo plazo. ¿Para qué? Bueno, para reducir la incertidumbre, para mejorar el clima de negocios, para mejorar el nivel de empleo y de inversión, para tener un impacto positivo en lo que es la productividad y la competitividad país, y también para mejorar el bienestar económico y social del país. Nos pareció relevante, para poner en contexto el documento que estamos presentando hoy, traer algunos resultados que surgen de la encuesta de expectativas empresariales de Exante en noviembre de 2022. Desde el sector empresarial se destacan algunos aspectos positivos en cuanto al clima de negocios en Uruguay, que tienen que ver con la estabilidad política y económica, con la seguridad jurídica, las reglas claras y la previsibilidad que existe. Y también se destaca la confianza y la promoción de las inversiones. Ahora, también se destacan algunos factores en los que quizás se podría mejorar en cuanto al clima de negocios, que tienen que ver con la inflación y los altos costos laborales, la conflictividad y la presión sindical, y quizás la burocracia en algunos puntos o proyectos en los que se ven involucradas las empresas. De estas encuestas de expectativas empresariales también surgen algunos desafíos para las propias empresas, que tienen que ver con lidiar con la competencia, con la gestión de los recursos humanos y también con la incorporación de la tecnología. En ese sentido, surgen algunos mensajes, por ejemplo, que 3 de cada 10 ejecutivos o empresarios prevé emplear a más trabajadores en 2023, pero surgen algunos obstáculos que hacen que quizás no se pueda emplear a más personas en 2023. Eso tiene que ver con la incorporación de tecnología que quizás sustituya en algún punto la mano de obra, la evolución del salario real y también el menor volumen de negocios en algunos casos. También existen dentro de esta encuesta o surgen algunos asuntos sobre los que se entiende desde el sector empresarial que el gobierno debería priorizar en 2023. Y acá se habla de la calidad de la educación y la reforma del Estado, la mejora de la competitividad y la inserción internacional, la mejora de la infraestructura y también la reducción de la conflictividad sindical. Esta es la estructura del documento Agenda de Políticas Públicas 2022, elaborado por la Confederación de Cámaras Empresariales, que lo tienen en sus manos. Tiene esta estructura y para cada una de esas áreas se hace un ejercicio de balance en el que se destacan todas las mejoras, las medidas adoptadas por la administración actual y también se generan algún tipo de propuestas, iniciativas para poder aplicar, si es posible, en el corto, mediano o largo plazo para ir hacia un país más competitivo. Refrescando un poco el documento que se hizo en 2019, presentado a los candidatos presidenciables, en aquel documento se hablaba de una serie de reformas que se entendía que desde el sector empresarial se entendía que se podían abordar en el corto plazo para poder
superar lo que era el estancamiento económico que se venía viendo desde 2015. En ese sentido, destacamos que se abordaron algunas iniciativas, principalmente en la administración actual, usando el instrumento de la Ley de Urgente Consideración. Por ejemplo, la implementación de un programa de reducción de déficit fiscal en 2020 con la generación de una nueva institucionalidad fiscal, que es el Consejo Fiscal Asesor, y la definición de una regla fiscal que da transparencia y credibilidad a las finanzas públicas en el largo plazo. También se celebran las modificaciones en la reglamentación de la Ley de Inversiones y la Ley de Vivienda Promovida, en ambos casos flexibilizaciones que hicieron que se promoviera la inversión privada como motor de crecimiento económico. Particularmente en el caso de la Ley de Viviendas Promovidas, se están alcanzando niveles récords de inversión desde la entrada en vigencia del régimen. Y también se celebra la conformación de la Comisión de Expertos de Seguridad y, por supuesto, que el proyecto de ley de reforma de seguridad social, que ya está en Cámara de Senadores. Para la Confederación de Cámaras Empresariales, esta reforma de seguridad social es clave para ir hacia un sistema de seguridad social más justo, más equitativo, más sustentable financiera y actuarialmente. Y se cree que actualmente existen costos y riesgos elevados y en caso de no concretarse esa reforma, quizás esos riesgos y esos costos sean aún mayores. ¿Por qué? Porque existe un desbalance financiero proyectado para el sistema de seguridad social que podría ejercer mayor presión en las finanzas públicas y también para una cuestión de justicia intergeneracional. La realidad es que de no concretarse esta reforma, quizás las pasividades sigan absorbiendo aún más recursos y esos recursos no se van a poder destinar a otras áreas, como por ejemplo el área de primera infancia. También se celebra la flexibilidad en el manejo de la política monetaria y cambiaria en 2020 y 2021, en un escenario pandémico, pero surge la preocupación en 2022 de la apreciación del tipo de cambio real, que constituye un incipiente atraso cambiario, genera un desacople con relación a la situación en otros países de la región y países emergentes. Y si bien la apreciación del tipo de cambio real tiene un impacto con una simetría sectorial, algunos sectores están más afectados que otros, se entiende desde la Confederación que es clave que se mantenga la flexibilidad en la política monetaria y cambiaria para también tener la posibilidad de absorber shocks externos, como puede ser una potencial caída en los precios internacionales de los commodities. Si hablamos de la política tributaria, sabemos que los factores fiscales son determinantes en el clima de negocios de un país, porque son parte de los costos empresariales y además inciden en las decisiones de inversión. En este ejercicio de balance se destacan las modificaciones en la Ley de Inversiones, como ya decíamos, también algunas modificaciones en cuanto al IRAE con respecto al cómputo de las pérdidas en ejercicios anteriores. También se destacan las exoneraciones otorgadas a las MIPYMES y, por supuesto, que todas las medidas tributarias excepcionales adoptadas en el marco de la pandemia. En este ejercicio de balance, desde la Confederación se entiende que se podía seguir trabajando en algunos ajustes respecto a la política tributaria, como por ejemplo la eliminación del sistema de pago de IRPF por sistema de dividendos fictos, quizás un alivio en la carga tributaria con respecto al impuesto al patrimonio. También se entiende que se podría trabajar en la eliminación de algunos impuestos ciegos que de repente no tienen que ver con el tipo de actividad o el nivel de renta de las empresas. Y además se entiende que para poder promover aún más el desarrollo productivo de las pymes, quizás sea conveniente aliviar la carga tributaria aún más de esas empresas. En cuanto al funcionamiento del Estado, para la Confederación de Cámaras Empresariales, la calidad y la eficiencia es clave para constituir este marco competitivo que estamos buscando para el desarrollo productivo. En ese sentido, se destacan los esfuerzos de la administración actual por adecuar la plantilla de funcionarios públicos y también se cree que es importante seguir avanzando en esta reforma del sector público. Por ejemplo, intentando adecuar también las plantillas de los gobiernos departamentales y las personas públicas no estatales, mejorando la organización y profesionalizando aún más las instituciones, y tratando también de mejorar el esquema de interacción público-privado. Si hablamos de empresas públicas y subsidiarias, desde la Confederación de Cámaras Empresariales se entiende que las mismas deberían ser fuertes, modernas, eficientes y aún más profesionalizadas. En este sentido, se destacan las iniciativas de la administración actual en relación a la reforma en el mercado de combustibles, con la generación de un nuevo sistema de fijación de precios, la derogación de la obligatoriedad para mezclar biodiesel en gasoil. También se destacan los fortalecimientos y los cambios regulatorios en lo que es la URSEA y la URSEC, y se visualiza un mayor nivel de control sobre las sociedades anónimas de los servicios descentralizados y docentes autónomos. Se entiende desde la Confederación en este ejercicio de balance que se podría trabajar aún más en lo que es este nuevo esquema regulatorio e institucional, por ejemplo, completando la reforma del mercado de combustibles líquidos, quizás redundando en una posible reducción del precio al público, generando incluso un fondo de estabilización del precio del combustible y también profundizando el fortalecimiento de lo que es la URSEA y la URSEC. Si hablamos de compras públicas, se entiende que un uso eficaz
y adecuado de las compras estatales podría también funcionar como una herramienta para fortalecer el esquema competitivo en el que estamos y en el que desarrollamos nuestras actividades productivas. En este sentido, se reconocen los avances y que existen legislaciones que otorgan preferencias a la producción nacional de bienes y servicios, pero aún se entiende que esto no constituye una herramienta para poder desarrollar a las empresas nacionales en cuanto a la sostenibilidad y en el largo plazo. En ese sentido, para ir hacia un proceso de compras estatales más competitivos aún, se entiende que puede ser relevante aumentar el umbral de parámetros por el cual se están categorizando las pymes, la generación de pliegos que no resulten discriminatorios para la industria nacional, y también se sugiere la creación de un posible mecanismo de vigilancia de compras públicas. En cuanto a la ley de medios, desde la Confederación de Cámaras Empresariales se entiende que se debería ir hacia un nuevo marco regulatorio que pueda proteger y promover el desarrollo de los medios de TV y de radio locales y nacionales. Y en cuanto al informalismo, se entiende que es clave aumentar la fiscalización y el control del informalismo, principalmente en frontera, en actividades de comercio, de servicios, de turismo, que se entiende que el informalismo se ha profundizado un poco en el marco de la pandemia. Más allá de que se reconoce que a nivel general en la economía la formalidad en el empleo ha crecido. Si hablamos de relaciones laborales, desde la Confederación de Cámaras Empresariales se entiende que las mismas deberían ser descentralizadas, flexibles, adaptables y ágiles para constituir este marco más competitivo que buscamos para el desarrollo productivo. En ese sentido, en el ejercicio de balance se destacan las iniciativas de la administración actual en cuanto a la ocupación en el lugar de trabajo. A través de la LUC se dio garantía legal para el ejercicio pacífico del derecho a huelga, el derecho a trabajar de los no huelguistas y el derecho al acceso de las direcciones a las instalaciones. También se celebra lo que es el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la personería jurídica en organizaciones de trabajadores y empleadores, que ya tienen media sanción en diputados. Y además, en cuanto a la negociación colectiva, se entiende que es muy importante mantener pautas escalonadas y también diferenciadas por sector. También se celebra en este marco lo que es el proyecto de ley que modifica la ley de negociación colectiva, que también tiene una media sanción en diputados y que recoge muchas de las recomendaciones de la OIT. En este ejercicio de balance se entiende que se podría atender algunas otras líneas en mayor profundidad en estos aspectos. Por ejemplo, en el caso del proyecto de ley que modifica la ley de negociación colectiva, incorporar algunas otras recomendaciones, como por ejemplo la que tiene que ver con el artículo 12 y la intervención del gobierno en la definición de condiciones de trabajo, además de las condiciones salariales. Y en cuanto a la negociación colectiva, puntualmente, desde la Confederación se entiende que puede ser importante atender la heterogeneidad sectorial y también atender con diferentes soluciones, dependiendo del tamaño, de la localización, del tipo de margen o renta que puedan tener las empresas. En esta línea se sugiere desde la Confederación quizás la posibilidad de generar un orden o secuencia en la negociación colectiva, primero con la negociación de los sectores transables, luego la de los no transables y finalmente la de los sectores regulados. Y también resulta muy importante contar con un esquema, una aplicación de un mecanismo de descuelgues ágiles de las pautas en casos desventajosos o incluso mecanismos de descuelgue automático en las situaciones en las que las empresas son declaradas en concurso. La educación es uno de los aspectos más importantes en la agenda de la Confederación de Cámaras Empresariales y de hecho ha surgido como uno de los asuntos que el sector empresarial entiende que se debería priorizar por el gobierno en 2023. Se cree desde la Confederación que la educación debe ser moderna, adaptable, continua y autónoma, porque es clave en lo que es el desarrollo integral de las personas y de la sociedad en su conjunto, siendo un motor para el progreso económico y social. En esta línea se destacan varias acciones de la administración actual que tienen que ver, por ejemplo, con la adhesión a los principios orientadores del Marco Curricular 2022, un marco curricular unificado, la propuesta y la promoción de un enfoque educativo basado en competencias y también la elaboración de una hoja de ruta para el proceso de transformación educativa como política nacional. Sabemos que la situación de la educación se puede ver reflejada en distintos aspectos y áreas de nuestra vida, por ejemplo, en las cifras de deserción actual o en los resultados de las pruebas PISA. Ahí tenemos los últimos a 2018, los de 2022 todavía no están publicados. Y es por eso que desde la Confederación se cree que es clave poder consolidar este proceso de transformación educativa e implementarla en forma acelerada, más allá de que obviamente los resultados no se puedan ver en el corto plazo. También se cree que es importante adoptar un proceso o una estrategia de formación para lo que es la población ocupada
quizás atendiendo a algunos estudiantes del pasado que de repente pudieron haber sido expulsados de su proceso de formación básica y hoy no tienen capacidades para ser empleados, o aquellos que se formaron en oficios o tareas que ahora están siendo automatizadas. Y bueno, con el fin de mejorar la empleabilidad, reducir la fragmentación social, parece también importante adoptar a la formación dual como una herramienta, un instrumento para cerrar esa brecha de habilidades que hoy existen. En este sentido, la Confederación de Cámaras Empresariales también apoya lo que es el proyecto Uruguay por el Conocimiento. Es una iniciativa que reúne a un colectivo de organizaciones, de empresas e instituciones que impulsan el desarrollo país basado en la economía del conocimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, que se busca que se incorporen capacidades científico-tecnológicas en todas las personas, justamente universalizando lo que es el acceso a la tecnología como un instrumento de generación y transformación de oportunidades. Si hablamos de comercio exterior e inserción internacional, desde la Confederación de Cámaras Empresariales se entiende que se debería garantizar lo que es la apertura, la diversificación y la flexibilización de la inserción internacional, justamente porque se entiende que una mayor inserción llevaría a que los sectores productivos sean más productivos y más competitivos en otros mercados. En este sentido, se identifican avances de la administración actual en torno a el intento de concretar un tratado de libre comercio con China. Ya se sabe que hay un estudio de factibilidad positivo, los intentos de flexibilización con el Mercosur, la generación de una nueva agenda de acuerdos e iniciativas, como por ejemplo el ingreso a Japón, que es un caso reciente, y también la solicitud formal de ingreso al Acuerdo de Asociación Transpacífico. Igualmente, desde el sector empresarial se entiende que puede ser importante trabajar en algunas otras líneas vinculadas a este tema, como por ejemplo mejorar algunas condiciones de acceso a los mercados a los que ya ingresan los productos primarios de Uruguay, también generar nuevas preferencias arancelarias en otros mercados a los que podrían ingresar nuevos productos y servicios uruguayos, y se considera que puede ser importante trabajar en la digitalización de los procesos aduaneros, así como también flexibilizar o reducir los trámites fronterizos en Mercosur. En este documento 2022 se incluyó un nuevo tema en relación o en comparación con el documento 2019 que fue presentado a los candidatos presidenciables, que es el de la sustentabilidad. Así como el gobierno incorporó la sustentabilidad en su agenda exitosamente, se entiende que desde el sector empresarial también se debería ir en ese camino. Hay cada vez más conciencia de que se debe transitar hacia un modelo de negocios de triple impacto para contribuir al bienestar social, al bienestar económico, al bienestar ambiental. Y esto en gran medida surge porque existe una creciente demanda y exigencia por parte de los mercados, de los clientes, tanto públicos como privados, de las instituciones financiadoras, de los inversores y de los reguladores. En este sentido, desde la Confederación de Cámaras Empresariales, se entiende que sería bueno adoptar en la estrategia empresarial al lente ESG, considerando aspectos ambientales, sociales, de gobernanza, así como lo hizo el gobierno en sus reportes de deuda, por ejemplo. Y en ese sentido se considera que es muy importante trabajar en un cambio cultural, en la adaptación y la flexibilización de las organizaciones a nivel individual, pero también a nivel de la sociedad en su conjunto. Y para eso se cree que es importante contar con un esquema de incentivos que hagan que esta transición sea más rápida y más eficiente. Por último, y no por eso menos importante, desde la Confederación de Cámaras Empresariales se entiende que la infraestructura es transversal y es clave para todos los sectores de actividad en la economía. La inversión en infraestructura es una inversión productiva sobre la que los gobiernos pueden obtener los mayores retornos. Y se entiende que la inversión en infraestructura, tanto la económica como social, es muy positiva en lo que tiene que ver con el aumento de la actividad económica, en la productividad y competitividad país, en la sustentabilidad ambiental, en el acceso a los derechos básicos y también en el fomento de la equidad territorial. En este sentido, al igual que en todas las otras áreas, se hizo un ejercicio de balance y se considera que hubo importantes avances por parte de la administración actual en relación a la consolidación de las mejoras de la red vial nacional administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, alcanzando una inversión récord prevista para este quinquenio. Y también se destaca la recuperación del modo ferroviario, ambas inversiones claves en lo que es la mejora de la eficiencia del sector productivo y también en el fomento de la equidad territorial. Aún así se encuentran brechas y rezagos de infraestructura en algunas áreas y es por eso que desde la Confederación de Cámaras Empresariales se entiende que puede ser muy positiva la creación de una institucionalidad de infraestructura, quizás bajo la figura de una agencia de infraestructura que se dedique a la planificación y a gestión de la misma. En este sentido, la Agencia de Infraestructura podría llevar adelante una política nacional de infraestructura con un plan nacional que trascienda a los gobiernos y está probado por experiencias internacionales que este tipo de institucionalidades ayuda a que haya mayores certezas en cuanto a la actividad, al nivel de empleo, al nivel de inversión. También mejoraría lo que podría ser la calidad del gasto
y la eficiencia en la inversión pública. Contribuiría también a una mejor coordinación entre agentes públicos y privados en estos casos. Permitiría contar con un inventario centralizado de lo que son las necesidades de infraestructura y con un proyecto de infraestructura a largo plazo, con un pipeline. Y además permitiría al gobierno tener una mayor capacidad de definir, priorizar, jerarquizar los proyectos, teniendo incluso un mayor control sobre los tiempos de ejecución y esquemas de financiamiento. Sin lugar a dudas, de acuerdo a la experiencia, una política nacional de infraestructura podría sentar las bases para tener un mercado más competitivo y para un desarrollo productivo sostenible y de largo plazo. Para terminar, quería dejar este mensaje que representa un poco el objetivo principal de la Confederación de Cámaras Empresariales y el motivo por el cual hacemos este tipo de documentos y estamos presentando hoy. Muchas gracias.